Buenas tardes, mi nombre es Consuelo Castañeda Cornejo, abogada de la Dirección Técnica Normativa de Docentes. Reciban un cordial saludo del director Carlos Nino Silva Flores. En esta oportunidad vamos a presentar el Decreto Supremo que aprueba la norma de contrato docente para el año 2020 y 2021. Bien, vamos a empezar detallando todo el proceso para que ustedes tengan conocimiento de cuál es la ruta, cuáles son los pasos y lo que deben considerar para participar de este proceso y de esa forma poder adjudicarse una plaza. Al final de la presentación haremos una pausa de 5 minutos para que puedan formular sus consultas en los comentarios y en una segunda fase podamos absolver las mismas. Bien, comenzamos. ¿Me ayudas por favor con a pasar la siguiente diapositiva? Bien, retomamos la presentación, hubo problemas técnicos. Ahora sí, ¿cuál es el objetivo de la presente norma de contratación? El objetivo de la norma es regular y garantizar el servicio educativo y asegurar que las instituciones educativas cuenten con profesores desde el primer día de clases, que anualmente se realiza para cubrir las plazas vacantes a nivel nacional. ¿Cuáles son los beneficios de la presente norma? Tenemos los siguientes: atención especial de plazas de difícil cobertura. Se está configurando en esta nueva norma una fase de contratación especial en la cual se han agrupado situaciones atípicas que conllevan un tratamiento diferenciado respecto a la cobertura de las mismas. Así tenemos que en esta fase de contratación especial identificamos la cobertura de plazas de difícil cobertura, entre ellas las de zona rural, zona BRAE y de frontera, las mismas que serán publicadas oportunamente por el Ministerio de Educación en la tercera semana de enero. Rapidez en la cobertura de plazas. Se establecen criterios que reconocen la diversidad de cada región y permiten a los comités de contratación una cobertura oportuna. Proceso más simple y transparente. ¿Por qué? Porque por primera vez el Ministerio de Educación va a prepublicar las plazas vacantes para que en una fase posterior la UGEL y la DRE puedan validar las mismas y hacer el consolidado regional de plazas vacantes. Se valora la experiencia de los docentes que laboran en zona rural, en zona de frontera y zona BRAE. Es importante recordarles que esta identificación de zona rural, zona de frontera y zona BRAE solo se identificará a partir del 2014 en adelante, año a partir del cual se aprobaron los padrones de ruralidad, de BRAE y frontera y que son anualmente aprobados, actualizados. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? ¿Quiénes realizan el proceso de contratación? ¿Quiénes integran el comité de contratación? Tenemos el comité de miembros titulares y los alternos. Principalmente, quien lo preside es el jefe de gestión institucional. Luego, el jefe de gestión pedagógica o un especialista en educación. La determinación de si es el jefe de gestión pedagógica o el especialista en educación recae en la potestad del director de UGEL determinar esta situación, que va a depender muchas veces de la capacidad operativa. Jefe o responsable del área de personal, el especialista en racionalización, cuatro integrantes. En los miembros alternos encontramos que presidirá el especialista del área de gestión institucional, un especialista del área de gestión pedagógica, el tercer miembro sería un especialista técnico del área de gestión administrativa
y finalmente el especialista en finanzas. Procedimiento. Etapas. Es importante identificar que hablamos de etapas 1 y 2, etapa de convocatoria y etapa de adjudicación. En la convocatoria, ¿qué actos se desarrollan? Se desarrolla el acto de conformación del comité de contratación, el de publicación de plazas vacantes y la aprobación del cronograma para la contratación docente. Es importante tener en cuenta que el cronograma lo aprueba a nivel de toda la región, que significa que la Dirección Regional de Educación o la Gerencia Regional de Educación establecerá un único cronograma para todas sus UGELs, en las cuales se detallarán según la fase de contratación cada una de las actividades que ya contempla el Decreto Supremo 017. Ahora bien, es importante también recordarles que la norma de contratación abre una posibilidad a que las UGEL puedan adelantar la fase de contratación 2 y la subsiguiente. ¿En qué casos se preguntarán ustedes? En casos en que ya no tengan más postulantes o más actividades que realizar en cada una de las fases y no se queden prácticamente esperando a que recién se cumpla la fecha de inicio de la segunda fase y de esa manera no se pierde el tiempo en la cobertura de plazas. En la etapa 2, que es la etapa de adjudicación, hablamos de 4 fases. Fase 1, fase 2 y fase 3, que son etapas progresivas. ¿Qué significa? Que yo no podría pasar a la fase 2 de contratación si es que aún tuviera un cuadro de méritos vigente de la fase 1. De la misma forma, no podría pasar a convocar a una fase 3 si es que no me quedan plazas vacantes para convocar en la misma. Pero en la fase de contratación especial es una fase de contratación paralela a la 1, 2 y 3 y que, como les dije anteriormente, agrupa unas particulares situaciones que se han identificado y que se les da un tratamiento diferenciado. ¿Qué más tenemos? Las fases en detalle. Así tenemos la fase 1 de contratación, es para los profesores que han participado del proceso de nombramiento y que establece el cuadro de méritos de contrato docente por la prueba única nacional. Es importante recordarles de que este proceso de nombramiento y que establece el cuadro de méritos para la contratación está regulado por la resolución viceministerial 033. Entonces es en este marco normativo que el profesor postuló, conociendo cuáles eran los requisitos a el proceso ya sea de nombramiento o en todo caso simplemente rindió la evaluación para ser considerado para el contrato docente, pero ya sabía cuál era el perfil académico que debería acreditar para quedar para nombramiento o para establecerse en el cuadro de méritos para la contratación docente. Que es importante explicarles o hacerles presente de que en la fase 1 el profesor, además de figurar en el cuadro de méritos para la UGEL que está postulando, debe acreditar los requisitos que establece el Decreto Supremo 017. ¿Dónde están estos requisitos? Artículo 7.4, requisitos generales y específicos, y la formación académica, que están en el anexo 3A. En la fase de contratación por evaluación de expedientes, que es la fase 2, nuevamente, insisto, solamente podremos pasar a esta fase a convocar cuando me queden plazas vacantes de la fase 1. En este caso, ya el profesor va a tener que ir ante la mesa de partes de la UGEL para presentar su expediente. Aquí el profesor tendrá que acreditar los requisitos al momento de presentar el expediente en la fecha de postulación, a diferencia de la fase 1, que los requisitos se acreditan al momento del acto de adjudicación. Bien, es importante también hacerles indicación de que cómo será la calificación de expedientes de los profesores que se presentan a la fase 2. Los profesores que se presentan a la fase 2, sus expedientes serán evaluados en función de 3 criterios. El criterio de formación académica, como un máximo de 50 puntos, formación profesional, un máximo de 30 puntos, y experiencia laboral, un máximo de 20 puntos. Aquí, como les dije en las láminas anteriores, ya se está distinguiendo la experiencia de profesores que han laborado en zona rural, en Brain y frontera. Recuerden de que la adjudicación de las plazas es en estricto orden de méritos según el puntaje que obtengan de la evaluación de expedientes. Es importante también recordarles de que la elección de las plazas sigue en un orden. Primero se adjudican las plazas orgánicas, luego las plazas eventuales, luego las plazas de ausencia temporal del titular
y finalmente las horas para completar el cuadro de horas. En la fase 3, que es la fase de contratación excepcional, se establecen otra formación académica que está regulada en el anexo 3b. En este caso, el postulante también tendrá que ir ante mesa de partes para dejar su expediente y adjuntar toda la documentación que acredita los requisitos del 7.4 y del anexo 3b. Es importante recordarles que las declaraciones juradas que ustedes encuentran en el Decreto Supremo 017 deben estar debidamente firmadas y con la impresión de su huella dactilar. No puede ser posible que por la falta de una firma queden fuera del proceso. Por eso es que se recomienda tener mucho cuidado en llenar debidamente sus declaraciones juradas al momento de anexar los expedientes. Asimismo, toda la documentación para la fase 2 y para la fase 3 debe ser presentada en la única fecha de presentación de expedientes. No hay oportunidad más adelante de adjuntar un documento complementario o de querer subsanar algún requisito que no fue acreditado en esa fecha. Bien, continuamos. Fase de contratación especial. La fase de contratación especial busca cubrir desde el inicio del proceso las plazas que normalmente se coberturan después de iniciadas las clases. ¿Cuáles son estos casos? Son las plazas de difícil cobertura, como les dije, entre ellas la de zona rural, BRAIN y frontera, entre otras. También en la contratación especial se ha identificado el caso de las instituciones educativas de convenio. Es importante indicarles de que la publicación de plazas vacantes, la final que realizará el 14 de enero, a más tardar la DRE y la UGEL, va a tener que detallar una serie de características o de datos importantes que a ustedes les permitirá saber qué plazas hay en cada UGEL. Y entre estos datos va a indicar si la institución educativa es de convenio o no es de convenio. ¿Por qué es importante? Para establecer si es que el profesor, además de los requisitos del 7.4 y del anexo 3A para la fase 2 y del anexo 3B para la fase 3, deberá acreditar la propuesta, ya sea del órgano promotor o de la oficina diocesana de la localidad. Bien, en las plazas para ausencia del titular, es por un periodo máximo de hasta 3 meses, en la cual el director de la institución educativa hará la propuesta al profesor para que cubra esta ausencia del profesor titular. Y las horas para completar el plan de estudios por el comité de contratación. Este caso de las horas para completar el plan de estudios es muy importante indicarles de que las horas para completar el plan de estudios que serán publicadas desde la fase 1, menores a 20 horas pedagógicas, será sometida a voluntad de quienes figuren en el cuadro de méritos. Hagamos un ejemplo práctico. Si tengo 20 personas para la UGEL Utcubamba para contratación docente y tengo 5 plazas orgánicas y tengo 20 para completar el cuadro de horas para completar cuadro de horas, ¿qué sucede? Adjudicaré en orden de méritos según la PUN que me publicará el 6 de enero en la página del Ministerio de Educación el cuadro de méritos y comenzaré a adjudicar las plazas según el orden. A quien aparezca en el primer lugar le diré tengo estas 5 plazas orgánicas y estas 20 horas para completar cuadro de horas. Pero obviamente en este cuadro de horas tengo una carga horaria inferior a 20 horas pedagógicas. En este caso, las que son menores a 20 horas pedagógicas serán sometidas a voluntad. ¿Qué permitirá de esto? Permitirá que un profesor que tenga un buen puntaje en el cuadro de méritos de la prueba única nacional no se vea excluido del proceso y simplemente quienes tienen la intención de asumir de repente una carga horaria menor a la jornada laboral regular, que sería de 30 horas pedagógicas, pueda asumir una menor. ¿Por qué? Porque valora de repente que está más cerca a su casa, está más cerca a su familia. Entonces ya son situaciones personales que se están considerando para que estas horas menores a 20 horas pedagógicas sean adjudicadas a voluntad de quienes figuran en el cuadro de méritos, obviamente que respetando el cuadro el orden de mérito. Las plazas de difícil cobertura son identificadas por el Ministerio de Educación y serán publicadas a más tardar la tercera semana de enero. Los docentes que figuren en el cuadro de méritos de la PUN tendrán 3 días después de publicadas estas plazas de difícil cobertura para indicar que desean adjudicarse una de estas plazas de difícil cobertura. Si no lo hacen en ese periodo de 3 días,
se pasará a considerar a los beneficiarios del programa de Pronavec para que puedan adjudicarse las plazas de difícil cobertura y con esto puedan cumplir con su compromiso de servicio al Perú. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo postular? Hacemos una guía de paso a paso de qué es lo que debe conocer el profesor para postular y presentarse al proceso. En la fase 1, lo principal que debe saber el profesor es la norma. La norma la pueden encontrar en el link que estamos indicando en la lámina y posteriormente deberá informarse a través del canal de la dirección regional a donde desea, donde figura su nombre y de la UGEL, en qué fecha se está fijando la fecha de adjudicación para que se haga presente con los documentos que acreditan los requisitos del numeral 7.4 y del anexo 3A para que así pueda seleccionar su plaza vacante. ¿Qué más debería conocer el profesor? No olvidar llevar su DNI, las declaraciones juradas debidamente firmadas con la impresión de la huella dactilar. El profesor, en el acto público de adjudicación, podrá elegir las plazas que continúan vacantes para que sea adjudicada. Se deberá verificar de que sus datos correspondan a los de su documento de identidad para el registro en el acta de adjudicación y así también en el libro de actas. Y debe informarse de la fecha, hora y lugar para la recepción de su resolución que aprueba su contrato. Es importante recordarles que el 1 de marzo es el día en el que el profesor debe hacer posesión de cargo. Bien, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los requisitos para esta fase 1? Los requisitos generales los pueden ver en la lámina: poseer título de profesor o de licenciado en educación. Esto podrá acreditarse ya sea con la copia simple del título de profesor o licenciado en educación o con la presentación de la declaración jurada. Gozar de buena salud física y mental, no haber sido condenado por delito doloso, no haber sido condenado por delito de terrorismo y los demás delitos que considera la ley 29.988 y sus modificatorias, no encontrarse inhabilitado para ejercer la función pública, no encontrarse comprendido en los alcances de la ley 3091 y tener menos de 65 años de edad. Es importante recordarles, profesores, que deben cumplir tanto los requisitos del numeral 7.4 como los requisitos de formación académica que se detallan en el anexo 3A. Solo con esa concurrencia de características del profesor que ha postulado se podrá adjudicar la plaza vacante. Bien. En la fase 2, ¿qué tenemos? En la fase 2, nuevamente recalco, solamente se procederá a convocar a la fase 2 si es que quedaran plazas vacantes que no han logrado coberturarse con los profesores que figuraban en la fase 1. ¿Cuál es el primer paso también para los profesores? Descargar la norma y leerla. ¿Cómo se informa el profesor de las fechas? Revisando los canales de comunicación de la dirección regional o de las UGEL. En los plazos establecidos debe presentar su expediente. Esa es la diferencia con la fase 1. En la fase 2 ya el profesor debe estar atento de la fecha de presentación de expedientes, porque solo en esa fecha va a poder acercarse a mesa de partes de la UGEL donde se encuentra la plaza donde él desea postular para dejar su expediente con toda la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos. Luego de esto, la UGEL verificará el cumplimiento de requisitos, evaluará el expediente y le otorgará una calificación a ese expediente que será publicada en los resultados preliminares. Si el profesor identifica de que de la calificación de su expediente hay algunos puntajes que no se le han reconocido como corresponde, puede hacer su reclamo. Este reclamo debe ser planteado por escrito en la fecha que establece el cronograma. Es muy importante, profesores, tener en cuenta de que los reclamos deben ser planteados por escritos, porque solo de esa forma ustedes van a tener la tranquilidad de que han dejado constancia de que no se está ajustando la calificación a la norma. Y con eso también le van a generar la obligación a la administración, que sería el comité de contratación, de absolver el reclamo también de manera escrita. Finalmente, con la absolución de reclamos, el comité de contratación publicará los resultados finales y se desarrollará el acto de adjudicación.
en el cual también el profesor que sea llamado en acto público deberá hacerse presente él o su representante para que se adjudique la plaza, le entreguen el acta de adjudicación, suscribe el acta de adjudicación y verifique que la misma sea indicada en el libro de actas. Debe también considerar de que debe estar al tanto de la fecha, hora y lugar para la aprobación de la resolución de contrato. ¿Cuáles son los beneficios que percibe el profesor contratado? El profesor contratado percibe una remuneración mensual, bonificaciones y los beneficios. La remuneración mensual en el 2019 por 30 horas de jornada laboral es de 2.200 soles y por 40 horas de 2.933 soles. En el 2020 se incrementará la remuneración en 2.400 soles, lo mismo que se encuentra pendiente de aprobación a través de un decreto supremo. En las bonificaciones que tenemos bonificaciones por el tipo de institución educativa y así unidocente, multigrado, institución educativa E y B, y también por ubicación de la institución educativa. Es importante recordarles que de las bonificaciones que ustedes podrán visualizar, pueden percibir hasta 5 de manera concurrente. En los beneficios también percibe el profesor subsidio por luto y sepelio, que es un monto único de 3.000 soles, y una compensación por tiempo de servicios, que es un 14% de remuneración mensual, y vacaciones truncas. Hitos de la contratación. Aquí establecemos una línea de tiempo acerca de cuáles son los actos o actividades que ustedes deben estar más atentos para poder participar del proceso. Principalmente la aprobación de la norma, que fue el 4 de diciembre. Ahora tenemos la prepublicación de plazas vacantes, que se dará la última semana de diciembre. Es importante aquí hacer una pausa y establecer de que la prepublicación de la que habla la resolución viceministerial 033 en el proceso de nombramiento y que establece el cuadro de méritos para la PUN, cuya publicación será el día de mañana, es una publicación que se desarrolla en el marco de este proceso de nombramiento y establecimiento de cuadro de méritos. El Ministerio de Educación también cumplirá con la publicación que se indica aquí de la última semana de noviembre. Esta publicación será una actualización de las vacancias que puedan generarse, ¿de acuerdo? No se contrapone ni se va a dejar de cumplir una. Las dos van a ser cumplidas por el Ministerio de Educación. El 14 de enero se realizará una validación y publicación final de las plazas. Esto lo estará a cargo de la UGEL y la DRE. La conformación de comités y publicación de cronograma es como máximo hasta la segunda semana de enero del 2020. La publicación de plazas de difícil cobertura es hasta la tercera semana del 2020. Son fechas máximas. La fase 1 inicia el 15 de enero del 2020 y la fase de contratación especial el 16 de enero del 2020. Es importante recordarles, profesores, de que la norma habla de una fecha de inicio, que es el 15 de enero del 2020, y una fecha de término, que sería el 28 de febrero del 2020. Entre este rango de fechas, el comité de contratación tiene que cumplir con desarrollar desde la fase 1 hasta la fase 3 y de forma paralela la fase de contratación especial. Es importante considerar esta información. De la contratación docente lo van a poder encontrar todas las actualizaciones, toda la información relevante que se va a ir cargando, incluso también las de preguntas frecuentes, y las respuestas también van a poder visualizarla en el siguiente link que están visualizando en la lámina. Finalmente, eso sería toda la presentación. Vamos a tomar una pausa de 5 minutos para que ustedes puedan realizar las consultas y procedemos a responder. Gracias.
buenas tardes. Retomamos nuevamente la transmisión para absolver el primer bloque de preguntas. Vamos a estar absolviendo tanto las preguntas del chat en YouTube, en Perú Educa, y también las que están en redes sociales. Tenemos aquí una pregunta del profesor Miguel Montero. Nos habla de que tiene título del nivel primaria y que no cuenta con la constancia de inscripción en educación intercultural bilingüe. ¿Será un requisito también para este año? Es importante recordarles de que para la fase 1, el profesor que el profesor que ha postulado y ha participado del proceso de nombramiento y que establece el cuadro de méritos para contratación docente, en la norma ya de este proceso en la 033 se hablaba de que tendría que estar registrado en el Padrón Nacional de Docentes Bilingües. Esto va a ser exigido tanto para los colegios E y B de fortalecimiento, que es una de las formas de atención, para revitalización y zona urbana dependerá según la proporción que establece también el modelo de servicio educativo. En la fase 2 y en la fase 3 solo será exigible esta constancia de inscripción en el Padrón Nacional de Docentes Bilingües para E y B de fortalecimiento. En secundaria solo las áreas de comunicación y ciencias sociales. Y para revitalización y zona urbana no es exigible ya este requisito de la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Docentes Bilingües. Es importante también recordar que en la fase 2, de no haber más profesores que acrediten esta constancia de inscripción en el Padrón Nacional, se llevará una evaluación para verificar que dominan la lengua y en este caso pueda proceder a adjudicarse una plaza. Bien, la profesora Nelly nos hace la siguiente pregunta. Tiene muchas dudas porque van a elegir las plazas del 10 al 16 de diciembre, si recién se va a publicar la última semana de diciembre. Esta pregunta fue ya contextualizada en la afirmación que les indiqué hace un momento, de que el proceso de nombramiento y que establece el cuadro de méritos para contratación docente regulado por la 033 habla de una fecha del 10 al 16 de noviembre en la cual, del 10 de diciembre en la cual se va a hacer la publicación de plazas vacantes, y del 11 de diciembre al 16 de diciembre en el que el profesor que participó va a elegir la UGEL de su interés. Es importante volver a resaltar de que esta publicación de plazas vacantes sí se va a realizar el día de mañana en la página web del Ministerio de Educación, y de la misma forma la publicación de plazas vacantes, que también se hará la última semana de diciembre, también se realizará, como les indiqué, obedece a una situación de actualización de las plazas. Es importante también indicar de que la publicación que se realiza mañana de las plazas vacantes y en la que el profesor que haya participado del proceso seleccionará la UGEL de su interés, va a poder elegir una UGEL distinta incluso de donde rindió la evaluación, la prueba única nacional. ¿De acuerdo? Les ruego por favor tener en cuenta mañana el día de la publicación de las plazas vacantes y a partir del 11 al 16 seleccionar de manera adecuada la UGEL donde ustedes estimen que tengan más probabilidades de adjudicarse una plaza. Bien, Dante García pregunta, ¿por qué el contrato acaba el 31 de diciembre? Es importante recordar que este Decreto Supremo 017 se aprueba en el marco de la Ley 30328, que es la que establece y dicta medidas respecto a la contratación docente. Y en esta ley se establece de que el periodo máximo de contrato es hasta el término del año fiscal. Por lo tanto, el Decreto Supremo no puede desconocer este mandato legal y el contrato termina el 31 de diciembre de cada año. Rosa Aiquipa pregunta cuándo será el examen de contratación. Es importante indicarles de que el único examen del que se habla o de la prueba única nacional es la que ya se ha desarrollado dentro del proceso de nombramiento y que establece el cuadro de méritos de contratación regulado por la resolución viceministerial 033. Entonces, quienes rindieron ese examen figurarán en el cuadro de méritos que publicará el Ministerio de Educación el 6 de enero. Después de eso, no habrá ningún examen más para lo que se refiere a contratación 2020. Wilmer indica, sería bueno que publiquen todas las plazas la UGEL. Efectivamente, como Ministerio de Educación, nosotros vamos a realizar una prepublicación, tanto el día de mañana como la última semana de diciembre.
es la UGEL y la DRE quienes van a validar si estas plazas vacantes corresponden a efectivamente con la condición de vacantes o existe una más o una está coberturada. Esa publicación final la va a tener a cargo la UGEL y la DRE. Es importante también tener en cuenta de que hablamos de plazas eventuales. Las plazas eventuales solo se financian por un año, entonces, si bien es cierto, tenemos plazas eventuales que van a estar financiadas solamente hasta el 31 de diciembre del 2019, es necesario verificar que para el siguiente año estas plazas también cuentan con presupuesto y esto solo se puede garantizar en el siguiente año fiscal. Por lo tanto, las plazas eventuales requieren ser actualizadas o en todo caso publicadas cuando recién se tiene el presupuesto. Luis Vargas consulta. En las plazas de EIB son ocupadas por personas sin estudios pedagógicos, perjudicando a los jóvenes que egresan de la educación secundaria. Es muy importante, profesores, indicarles de que en esta oportunidad el Decreto Supremo 017 ya está contemplando las plazas de difícil cobertura para una fase de contratación especial. Sin embargo, aquellas plazas de educación intercultural bilingüe que no estén consideradas como de difícil cobertura y que se publiquen en el proceso regular de fase 1, fase 2 y fase 3, van a tener que considerar el anexo 3A para fase 1 y fase 2, y en el anexo 3B se establece un orden de prelación, es decir, yo no voy a poder preferir a un profesor que no tenga estudios pedagógicos a uno que sí tenga. Todo ese orden se ha detallado de manera específica en el anexo 3B. Huber Correa indica, en los últimos años se han venido dando contrataciones en febrero. Sin embargo, los docentes llegan a fines de marzo, debido a que las plazas no las publican en la primera fase. Aquí volvemos a indicar, ¿no? Las plazas que van a ser publicadas para la primera fase son las que se tienen como vacantes hasta el último día del 14 de enero, porque ese será el último día que tiene la UGEL para considerar o para publicar su consolidado regional de plazas vacantes. Entonces, si se generara una vacancia posterior, esa plaza nueva vacante será considerada para el cuadro de méritos que se encuentre vigente. Hagamos un ejemplo. Si la UGEL 07 de Lima Metropolitana publicó el 14 de enero 900 plazas para coberturar, esas 900 plazas van a ser publicadas para la fase número 1 y de generarse una nueva plaza vacante, ya sea porque un profesor nombrado renuncia a su nombramiento y se retira de la carrera, entonces en este caso esta plaza vacante se está generando, asumamos, el 15 de enero, al día siguiente de la publicación del Consolidado Regional de Plazas Vacantes. ¿Cuándo la publica? No es posible ya hacer una publicación de plazas vacantes porque la publicación para la fase 1 ya se realizó el 14 de enero. Entonces, ¿qué debe hacer el comité de contratación? Esta nueva plaza que se ha generado deberá presentarla en el acto de adjudicación de la fase número 1, en la que ya no presentaré 900 plazas, sino presentaré 901 plazas para que el profesor que aparece en el cuadro de méritos de la PU elija de estas cuál desea adjudicarse. Obviamente que si la plaza se genera con posterioridad, por ejemplo, el acto de adjudicación de fase 1 es el 17 o el 19, cuando se generara una plaza en fecha posterior el 20, esta plaza ya no podría ser adjudicada por el cuadro de méritos de la fase 1, salvo que aún tenga yo personas en el cuadro de méritos, pero si no, será publicada para la fase número 2. ¿Qué más tenemos? ¿Qué pasa? Misael indica, ¿y qué pasa con las plazas que ocultan las UGELes y van direccionadas ya en marzo? No podemos desconocer que se han generado muchos casos en donde se han identificado casos de ocultamiento de plazas. Sin embargo, también es importante considerar que puede generarse la contingencia de que se traten de plazas eventuales, como les indico, en las cuales estas plazas requieren necesariamente del financiamiento aprobado y de la codificación respectiva en Nexus para poder adjudicarlas. Sin esas dos condiciones, esta plaza no podría ser publicada. Esteban indica,
Mirta indica, ¿se puede seleccionar una región diferente respecto del lugar donde di mi examen el 2019 en el aplicativo para la contratación docente? Efectivamente, profesora Mirta, usted va a poder seleccionar una UGEL distinta a donde rindió su examen, su prueba única nacional. Naida Corbe indica de que deberían tener en cuenta la diversidad geográfica y la diversidad cultural. En este caso, se ha tomado en cuenta esta diversidad geográfica y cultural. Por esa razón es que estamos contemplando en el Decreto Supremo 017 ya el anexo 3B, en el cual se indica un orden de prelación acerca de la formación académica para que las plazas sean coberturadas de manera oportuna. Luis Sue pregunta, ¿el contrato 2020 se tomará en cuenta el puntaje obtenido en la prueba única nacional 2019 o en la de otro año? La respuesta es de que se tome en cuenta el puntaje de la prueba única del 2019 que se realizó en el marco de la resolución viceministerial 033. César Valladares pregunta, ¿saldrá el orden de mérito y también las plazas? El cuadro de méritos para la fase 1 será publicada el 6 de enero del 2020 y las plazas van a ser publicadas por el Ministerio de Educación, primero mañana, luego la última semana de diciembre y finalmente el consolidado regional por la UGEL IDRE a más tardar el 14 de enero. Darío pregunta, ¿cuáles son los beneficios remunerativos? Tenemos de que, como hicimos la presentación, remuneración mensual, las asignaciones temporales y los beneficios. En los beneficios está el subsidio por sepelio y luto, vacaciones truncas y CTS, y en las asignaciones temporales responden al tipo de institución educativa o el tipo de características, si se encuentra en zona rural, BRAEN o frontera. ¿Qué más nos pregunta María? Luis Sue vuelve a preguntar, ¿podemos participar en otras regiones los contratos? Es importante recordarles de que la participación del profesor, ya hablaríamos propiamente en la fase 2 y en la fase 3. Efectivamente, el profesor podría participar en la fase 2 en otra región, pero es importante también indicarles de que solo podrá hacer la adjudicación en una única plaza o en todo caso en una más, siempre y cuando no exista incompatibilidad horaria ni de distancia. María nos indica, ¿el profesor es para todo el año o será retirado en el transcurso del año? Aquí traigo a colación lo que les dije hace un momento, que hay un orden de adjudicación de plazas. En el primer orden se muestran las plazas orgánicas, luego las plazas eventuales, las plazas temporales y las horas para completar el cuadro de horas. Si ustedes verifican que se trata de una plaza temporal en el que el titular se fue por licencia con goce de haber, licencia sin goce de haber, si fue de repente por una sanción, estamos hablando de plazas temporales en la que el titular de la plaza va a retornar. Entonces es importante también de que el profesor verifique al momento de seleccionar una plaza cuál es el motivo de la vacante de esta plaza para que más adelante no se sienta sorprendido de que se le resuelve el contrato porque el titular se reincorpora a su plaza de la cual tiene la condición de nombrado. Bien, Pedro indica, ¿cuándo debo presentar mi expediente a la UGEL? Profesor Pedro, es importante indicarles de que la presentación de su expediente ante la UGEL solo podría hablarse en la fase 2 y en la fase 3. En la fase 2 y tanto en la fase 3 tendrá que verificar el cronograma regional que apruebe la DRE y que también publicará la UGEL. ¿Qué más tenemos? Mónica, mi consulta es que si me presento para la UGEL de ICA en la fase, ¿puedo presentarme a otra UGEL en otra fase? A ver, profesora Mónica, si usted se presenta o está en el cuadro de méritos o figuraría en el cuadro de méritos para la UGEL ICA en la fase 1, si usted decide no elegir ninguna plaza vacante y se agote ese cuadro de méritos de la fase 1, usted podría presentarse a la fase 3 o a la fase 2.
agradecemos la participación de todos. Vamos a continuar con la absolución de consultas. La profesora Mercedes nos indica: los profesores que no se encuentran en el cuadro de méritos, ¿podremos participar del proceso de contratación del 2020? Aquí voy a detenerme un momento porque estoy viendo de que las preguntas están siendo repetitivas en este sentido. Es importante indicar, fase 1 hablamos de profesores que han rendido Prueba Única Nacional del 2019. Solo los profesores que han rendido la Prueba Única Nacional del 2019 y que figurará su nombre en el cuadro de méritos para la UGEL, en que se publicará el Ministerio de Educación el 6 de enero, son quienes podrán participar de la fase 1 de contratación docente, y para que se puedan adjudicar necesariamente van a tener que cumplir con los requisitos del numeral 7.4 y del anexo 3A. Ahora bien, si yo, profesora, no he postulado o no rendí este examen de la Prueba Única Nacional del 2019, recién me podré presentar cuando se agote esta fase 1. ¿Qué quiero decir con que se agote? De que yo declare, que el comité de contratación declare plazas vacantes porque el cuadro de méritos de la PUN ya adjudiqué a todos, o en todo caso ellos decidieron no adjudicarse y perder su orden de méritos para proceder a convocar a la fase 2. En esta fase 2, los profesores que no rindieron, como los que rindieron también si es que no se adjudicaron porque no les convenía la plaza, podrán presentar su expediente. Y aquí la adjudicación será según el orden de calificación de su expediente, según el puntaje, en base a los 3 criterios que les indiqué: formación académica, experiencia profesional y experiencia laboral. Bien, continuamos. Alex nos hace la pregunta: ¿a cuántas UJELes me puedo presentar en la fase 2 y en la fase 3? Profesores, ustedes pueden presentarse en la fase 2 a las UJELes que ustedes consideren convenientes. Sin embargo, es importante recordarles de que solamente podrán adjudicarse a una sola plaza, y en todo caso a una más, siempre y cuando no exista una incompatibilidad de funciones o una incompatibilidad horaria o de distancia. Margarita nos indica: en la fase 1 se consideran los documentos del CONADIS. Así es, profesores, los que han participado de la Prueba Única Nacional del 2019 deben revisen por favor la resolución viceministerial 033 y el cronograma que está publicado en la página del Ministerio de Educación. Ahí se habla de que los profesores van a seleccionar la UGEL de su preferencia del 11 al 16 de diciembre. Y también en este cronograma se ha consignado la fecha en la que serán presentes a la UGEL con los documentos de CONADIS para que se les den las bonificaciones legales, porque ya en la publicación que hará el Ministerio de Educación el 6 de enero ya incluirá esta bonificación legal, de tal manera que la UGEL simplemente tomará este cuadro de méritos que publica el Ministerio de Educación y procederá a fijar la fecha de adjudicación, en el que comenzará a llamar a todos para verificar si cumplen los requisitos del 7.4 y del 3A y proceder a decirle: elija usted la plaza que desee. Lucas, el profesor Lucas nos indica: en la fase 2 no se toma en cuenta el cuadro de méritos, solo expedientes. Nuevamente, recalcamos, el cuadro de méritos de la Prueba Única Nacional del 2019 es exclusivo para fase 1. En la fase 2, el comité de contratación califica expedientes, ya no considera el puntaje de la Prueba Única Nacional del 2019. Un profesor nos indica: el 1 de marzo es domingo. ¿Cuándo se presenta el profesor? Efectivamente, profesor, el día domingo que cae 1 de marzo no deberá presentarse, sino será el día 2 de marzo. Bien, tenemos la pregunta de ¿cuándo sale la publicación de plazas? Volvemos a indicar, hablamos de una publicación de plazas el día de mañana para que los profesores que participaron de la Prueba Única Nacional del 2019 elijan la UGEL de su preferencia. Luego de esta publicación, los profesores verán una nueva publicación que realizará el Ministerio de Educación la última semana de diciembre. Esta publicación tendrá que ser validada posteriormente por la UGEL y la DRE para que hagan ellos, la DRE y la UGEL, una publicación del consolidado regional de las plazas vacantes. Edith nos indica: expliquen el criterio de pedir constancia de lengua originaria. El criterio de la constancia de lengua originaria tiene que ser en la fase 1 según la proporción que establece el modelo de servicio educativo. ¿Qué tenemos? Hablamos de instituciones educativas
educación intercultural bilingüe de fortalecimiento, revitalización y zona urbana. En fortalecimiento hablamos de que el 100% de profesores deben manejar la lengua originaria. En el caso de revitalización y zona urbana ya se habla de una proporción. No todas deben dominar la lengua originaria. Ahora bien, en la fase 1, este profesor que postule a una institución educativa EIB de fortalecimiento o que quiera adjudicarse una plaza de institución educativa EIB de fortalecimiento, necesariamente debe acreditar la constancia de inscripción en el Padrón Nacional de Docentes Bilingües. Ese es un requisito que ya lo indica la resolución viceministerial 033. Entonces, tiene que acreditar el mismo para que se pueda adjudicar en la fase 1, considerando de que estamos tomando, obviamente, el cuadro de méritos que se estableció por esta prueba única nacional del 2019. Ya en la fase 2 y en la fase 3, solamente la constancia se exigirá al profesor que quiera adjudicarse en una plaza de institución educativa EIB de fortalecimiento. En secundaria, solamente para comunicación y ciencias sociales. Bien, la profesora Vero nos indica: soy nueva, no sé qué documentos presentar. ¿Se fedatean los documentos? Profesora, los documentos son los que indica el numeral 7.4 y el anexo 3A para la fase 2. No se requiere fedatear el documento porque la mayoría de ellos está o se tienen por cumplidos o acreditados con la suscripción de la declaración jurada. Lo que tiene que tener cuidado es que la declaración jurada debe estar firmada por usted y con la impresión de su huella dactilar. Van a salir todas las plazas, tanto orgánicas como eventuales. En la publicación que se realizará el día de mañana van a publicarse las plazas orgánicas, porque nuevamente les resalto, las plazas eventuales para el 2020 a hoy, que estamos 9 de diciembre, no podríamos asegurar si van a contar con el financiamiento o no. Bien, Elisa nos dice: ¿hasta cuándo será la inscripción? Recordemos nuevamente que hablamos de inscripción en la fase 2 y en la fase 3. En la fase 2 tendrá que verificar el cronograma que apruebe la Dirección Regional de Educación y la UGEL. Elsa nos indica: soy de Ayacucho, no tengo constancia de EIB. ¿Puedo presentarme a la fase 1? Profesora Elsa, si usted participó de la prueba única del 2019 y va a figurar en el cuadro de méritos que publicará el Ministerio de Educación el 6 de enero del 2020, de no acreditar este registro de inscripción en el Padrón Nacional de Docentes Bilingües, no podrá adjudicarse una plaza en institución educativa intercultural bilingüe. Sin embargo, esa situación no le impide de que usted pueda presentarse ya sea en la fase 2 o en la fase 3 para el caso de EIB de revitalización o zona urbana. Bien, porque en EIB de fortalecimiento sí continuará siendo exigible este requisito. Los profesores que rindieron la prueba solo se acercan a adjudicarse. Efectivamente, los profesores que rindieron la prueba única nacional solamente tienen que estar pendientes de la fecha de adjudicación. En este acto público deberá personarse con la documentación que acredite los requisitos para que el comité de contratación en ese mismo acto público corrobore que el profesor cuyo nombre figure en el cuadro de méritos de la PUN tiene los requisitos que establece el Decreto Supremo 017, que son 7.4, el numeral, y el anexo 3A. Bien, nos pueden orientar a los que postulamos a AIP nuevamente. Profesores, si usted participó de la prueba única nacional del 2019, debe verificar el anexo 3A. Si no participó y desea postular a la fase 2, deberá también verificar el anexo 3A en la que pueda verificar la formación académica que requiere acreditar. En Yalet nos pregunta: si en los 3 primeros días el docente de la PUN no eligió la plaza, ¿queda fuera del listado? Profesores, la fase de contratación especial es para determinadas situaciones, ¿de acuerdo? No todas las plazas van a estar determinadas para la fase de contratación especial. En este caso, si usted desearía una plaza de las plazas de difícil cobertura, que son para la fase de contratación especial, el profesor de la prueba que rindió la prueba única nacional y que cumple los requisitos, podrá elegir la plaza de difícil cobertura dentro de los 3 días. Si no lo hace, obviamente porque considera que la plaza es muy distante o no es de su interés
por la difícil acceso que tiene hasta llegar a esa institución educativa, él se reserva su lugar dentro del cuadro de méritos de la PUN para las plazas que se publican para el proceso regular. ¿De acuerdo? Marle nos dice, no tengo experiencia en el nivel inicial porque recién me he titulado. ¿Puedo acceder a un contrato? Profesora Marle, el perfil académico que debe acreditar una profesora para adjudicarse en una plaza de educación inicial está indicado en el anexo 3A y ahí se habla de dos opciones, profesor o título de profesor o licenciado en educación del nivel inicial o título de profesor o licenciado en educación con segunda especialidad en inicial con experiencia de 3 años en el nivel inicial. Entonces, si usted acredita cualquiera de esas dos formaciones académicas, podrá adjudicarse una plaza en el nivel inicial. Carlos Flores nos indica, ¿cómo se llevará a cabo la adjudicación en GEC para inglés? Profesor Carlos, es importante ahí que usted tenga en cuenta una cosa, que si usted postuló de la fase 1 y rindió la PUN del 2019, va a tener que observar la formación académica que indica el anexo 3A. Si no postuló de la prueba única nacional o si postuló pero no desea ninguna de las publicadas y va a participar de la fase 2, tiene que revisar también el anexo 3A, en el cual se establece cuál es el perfil académico para inglés, sea jornada escolar completa, GEC o GER, que es jornada escolar regular. Y Delfonso nos indica, los que dimos examen solo escogemos la plaza. Profesor Ildefonso, es importante aquí indicar nuevamente de que los que dieron la PUN del 2019 tienen que estar al tanto, primero, de la publicación de plazas que se va a realizar el día de mañana. Segundo, de la elección de la UGEL de su preferencia a partir del 11 al 16 de noviembre. Y tercero, de la fecha de adjudicación que fija en el cronograma la DREI y la UGEL, para que usted se haga presente, en donde acreditará el cumplimiento de los requisitos del 7.4 y del anexo 3A que dice el Decreto Supremo 017. Alder, algunas UGEL no cumplen con el cronograma. Efectivamente, profesor, algunas UGELes no han venido respetando el cronograma, por eso es que la norma esta vez ha establecido un rango de fechas, un rango de inicio y un rango de fin. ¿Por qué? Porque la diversidad del país es tan distinta de que nos exige que la norma se adecue a esta realidad y por lo tanto la UGEL tiene que respetar el cronograma que indique la DRE, salvo excepciones que indica la misma norma en la que podrá adelantar el cronograma siempre y cuando deje constancia en el libro de actas y lo considere pertinente. Esto solamente es en casos de que la UGEL lo determine y lo establezca en su cuadro de méritos. No es una obligación, eso queda a potestad. Leticia indica, si no me presento en la primera fase, ¿puedo presentarme en la fase 2? Profesora Leticia, si usted participó de la PUN del 2019 y en todo caso no por X motivos no pueda presentarse al acto de adjudicación de esta fase 1, sí podría presentarse a la fase 2. Rosbel nos indica, hagan un ejemplo de la adjudicación de la fase 1 porque es simultáneo con la fase de contratación especial. Profesor Rosbel, en el caso de la fase de contratación especial y en la fase de proceso regular que hablamos de fase 1, fase 2 y fase 3, es importante indicar de que la fase de contratación especial tiene determinadas situaciones que, como los indicamos, se refiere a plazas de difícil cobertura, 2, plazas de convenio, 3, plazas de ausencia temporal de titular por licencias con goce de haber, sin goce de haber, y también tenemos el supuesto, permítame, de las plazas que son por carga horaria menor a 20 horas pedagógicas. También en el caso de interrupción del servicio y las plazas de convenio. Esos son los casos en los cuales se entra la contratación especial, a distinto de las plazas que van a ser publicadas para la contratación regular, bueno, la fase 1, en la cual son las plazas orgánicas eventuales que normalmente se publican. Las de contratación especial solamente son para estos casos
específicos que la norma ha identificado. No son para todas las plazas. Efectivamente, se van a realizar de manera paralela. Sin embargo, no hay una superposición de estas porque la naturaleza o la condición de la vacante son de determinadas características, a diferencia de la fase 1 de contratación. Bien, hacemos una nueva pausa para proceder a recoger las nuevas consultas y absolverlas. Gracias.
Bien, retomamos la transmisión para absolver el último grupo de preguntas. Profesor Omar nos consulta, ¿tendremos que esperar hasta el 14 de enero para la publicación de plazas? Nuevamente insistimos, hasta el 14 de enero hablamos de una fecha máxima. Obviamente de que esta fecha máxima es a fin de considerar el mayor número de plazas que hasta ese momento se consideren vacantes, porque como ya lo hemos indicado anteriormente, hay vacancias que se generan por determinados motivos, X motivos que no pueden estar ni bajo el control de la UGEL o de la DRE ni del Ministerio de Educación. Bien, Cintia indica, ¿la constancia de EIB es para todos? No, profesora. La constancia de educación intercultural bilingüe solo es un requisito para aquel profesor que desea adjudicarse una plaza de educación intercultural bilingüe. En este sentido, va a tener también que tener en cuenta que si estamos hablando de la fase 1, hablamos de la forma de atención. EIB de fortalecimiento, 100% de profesores deben acreditar la constancia de inscripción. Si estamos hablando de revitalización, es 75% de profesores de esta institución educativa que deben acreditar la constancia de inscripción. Obviamente que esta proporción va en función del total de la plana docente. Por ejemplo, si hablamos de una institución educativa EIB en el que son 10 plazas y de estas 10 plazas, 2 plazas están cubiertas con profesores nombrados que manejan la lengua, yo necesito contratar ¿cuántas? 8 plazas, pero por la forma de atención de la institución educativa EIB de revitalización, solo requeriría contratar 5 profesores que acrediten la constancia de inscripción en el Padrón Nacional de Docentes Bilingües y los otros 2 podrían no acreditar la constancia. ¿Esto por qué? Porque es en función a la proporción de la forma de atención de la institución educativa. De la misma forma, si hablamos de una institución educativa EIB en zona urbana, la proporción solo es del 33%. Bien, continuamos. Víctor Masi nos dice, quiero saber cómo se dará el proceso de renovación en el 2019. El proceso de renovación de contrato no existe en el 2019, profesores. Aquí estamos hablando de un nuevo cuadro de méritos que se establece con la PUN del 2019, que va a tener vigencia para el 2020 y 2021. Los profesores que se contraten en función de la PUN del 2019 van a estar para el 2020 y son ellos los que serán evaluados para su renovación para el 2021. ¿Por qué se preguntarán por qué no se hace una renovación del 2019 al 2020? Porque el reglamento de la ley de reforma establece de que el cuadro de méritos para la contratación docente se realiza cada 2 años. Por esa razón es que este 2019 se realizó la prueba única nacional con vigencia 2020 y 2021. Kelly Beltrán nos pregunta, ¿cuánto será nuestro sueldo? Como lo habíamos indicado y como ven en la lámina, para este año es de 2.200 y para el 2020 se prevé incrementar hasta 2.400 soles. Lorena nos indica, los docentes que laboran en una institución educativa unidocente o multigrado, ¿cuánto perciben en sus asignaciones? Profesores, ustedes saben que las asignaciones temporales se establecen en función de los padrones que se aprueban cada año de asignaciones temporales. Este año se está gestionando la anticipación de la aprobación de estos nuevos padrones para que cuando postulen ustedes ya tengan pleno conocimiento de qué asignaciones le corresponden a cada plaza que ustedes desean elegir. De esa forma, si la profesora Lorena elegiría una plaza unidocente, percibiría de adjudicarse una plaza de 30 horas en unidocente, 2.200 soles, más el institución educativa unidocente, 200 soles. Bien, ahí también hablábamos de la diferencia de jornada del profesor en unidocente, que serían por 40 horas. Los docentes contratados perciben aguinaldo en julio y diciembre. Recuerden que el aguinaldo para el sector público no lo establece el Ministerio de Educación, lo establece el Ministerio de Economía y Finanza a través de un decreto supremo y en la cual nos establecen condiciones. Entre estas condiciones nos dice el tema de tener vínculo, si es para el aguinaldo de julio hasta el 30 de junio y si es para el aguinaldo de diciembre hasta el 30 de noviembre. El profesor Juan Carlos nos pregunta, si una UGEL malinterpreta la norma, ¿dónde nos quejamos? Profesor Juan Carlos, la primera medida que le recomendamos es que si una UGEL hizo una actividad
fuera del marco de la norma, lo primero que se tiene que hacer es plantear su reclamo en la fecha que establece el cronograma, para que deje constancia de eso. Sin perjuicio de eso, usted puede plantear una queja ante el superior jerárquico, que sería la Dirección Regional de Educación. Al margen de esto, profesor, nosotros como Ministerio de Educación vamos a aperturar unos canales de atención en anexos con abogados para que se les puedan absolver las consultas y de la misma forma corroborar la información que ustedes nos dan en tiempo real con las unidades ejecutoras y los comités de contratación que están desarrollando el proceso, y de esa forma cruzar la información y verificar si es que existe algún vicio en el que esté incurriendo la UGEL, a efecto de que pueda retrotraer el proceso de manera oportuna y no se vean perjudicados. Estos canales de atención van a ser publicados en las redes del Ministerio de Educación, ya sea en el portal institucional, así también como en las redes sociales. El cuadro de méritos de la PUN en la fase 1 es a nivel de UGEL o es regional. El cuadro de méritos es por UGEL, profesor. Si usted elige este 11 al 16 de noviembre una determinada UGEL, la UGEL Purus, su nombre va a aparecer para la UGEL Purus, y en la fase 1 solo podrá seleccionar plazas de la UGEL Purus, de ninguna otra UGEL, por más que sea de su región. En la fase 1 necesita constancia E y B. Nuevamente, la constancia E y B es para las plazas que son de educación intercultural bilingüe, y en la fase 1 se va a respetar la proporción según la forma de atención de esa institución educativa. Ya en la fase 2 y en la fase 3, la constancia solo será exigible para las instituciones educativas E y B de fortalecimiento. Se podrá participar con la constancia de lengua materna del 2018. La constancia de lengua materna, profesores, tienen un periodo de vigencia. Si esta se encuentra vigente al momento en la fase 1, al momento de la adjudicación, y en la fase 2 y 3, al momento de la postulación, usted podrá adjudicarse. ¿Cuál es la proporción de la forma de atención? Repetimos, hablamos de 3 formas de atención: institución educativa E y B de fortalecimiento, institución educativa E y B de revitalización e institución educativa E y B en zona urbana. En fortalecimiento, el 100% de profesores de la institución educativa, sean nombrados o contratados, necesitan manejar la lengua originaria. Si estamos hablando de una institución educativa E y B de revitalización, del total de la plana docente, que incluye a los nombrados también, se tendrá que establecer la proporción. Revitalización es 75%. Por lo tanto, se tendrá que establecer cuántas plazas requiero yo coberturar para contrato con la constancia de E y B y cuáles no. Y en zona urbana es un 33%. Entonces también tendrá que establecerse cuáles son las que necesitan la constancia de inscripción y cuáles no. Bien, profesores, eso sería todo por hoy. Agradecemos su participación. De igual forma, las consultas que no han sido absueltas pueden ser aclaradas retrocediendo el video, que va a permanecer grabado en la página de Perú Educa, y asimismo estaremos recabando las consultas que no han podido absolverse en esta oportunidad para armar un documento en el cual se traten de preguntas y respuestas frecuentes que les puedan ayudar a participar de este proceso de manera más activa. Muchas gracias. Buenas tardes.